Amados hermanos y amigos, continuando con este curso de Introducción a la Teología, hoy veremos Cristología. Así que vamos a ver eh, 5 puntos importantes sobre la Cristología. En primer lugar, veamos la importancia de la Cristología. La doctrina de Cristo, o la Cristología, es el punto central del sistema dogmático, es decir, todas las doctrinas, incluso la doctrina de Dios, antropología, soteriología, escatología, etcétera, todas convergen en el punto central que es Cristología, ¿ya? Porque en realidad la Cristología trata el punto central de todo. Eh, la revelación máxima de Dios es Jesús. Él, dice el evangelista Juan, nos lo dio a conocer, o podríamos traducir ahí también, hizo la exégesis. Entonces, eh, Cristo es el centro dogmático, es decir, el centro sobre el cual giran todas las otras doctrinas, ¿ya? Incluso la moral, la vida ético-religiosa del cristianismo gira en torno a la cristología. El Cristo, el Verbo encarnado, es la historia central de la teología e incluso de la historia del mundo, ¿ya? Ahora, la cristología tiene como presupuesto la encarnación necesariamente y su fundamento en el ser trinitario de Dios. La Trinidad es la que hace posible eh, la existencia de un mediador, la segunda persona de la Trinidad, que participa a la vez de la naturaleza divina y participa a la vez de la naturaleza humana. Y une así a Dios y a la humanidad en una persona, ¿no? A esta unión llamamos nosotros unión hipostática, ocurre ahí en la encarnación. Pero en la encarnación eh, debemos tener en consideración ya que es obra de toda la eternidad. Cristo fue enviado por el Padre y leemos en Mateo también, concebido por el Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, esta encarnación era necesaria eh, desde el punto de vista humano, o sea, es una necesidad humana, no necesariamente una necesidad divina, ¿ya? Pero la encarnación, a pesar de que no era necesaria, es un presupuesto o preparación para la encarnación del Hijo de Dios, ya que el ser humano fue creado a imagen de Dios, ¿ya? Y luego, por supuesto, después de la caída es una necesidad última, humana o total, completa, porque necesitaba satisfacer la adecuada deuda de la ofensa. Entonces, la importancia de la cristología gira en torno a que es el centro donde converge la doctrina de Dios, la Trinidad, que va junto con eso, la soteriología, porque el personaje Cristo es el que salva, la pneumatología, porque también el Hijo envía al Espíritu Santo, la eclesiología, la iglesia es la esposa de Cristo, es decir, incluso los eventos finales, la escatología, todo converge hacia el centro de la cristología. Este es el punto central de toda la teología sistemática, ¿ya? Vemos ahora, en primer lugar, en segundo lugar, ¿ya? Vimos la importancia, en segundo lugar, la preexistencia del Hijo de Dios. La preexistencia del Hijo de Dios la vamos a dividir en tres: la preexistencia creadora, la preexistencia divina y la preexistencia personal. Vemos ahora la preexistencia creadora del Hijo de Dios. La Biblia presenta al Hijo como creador, ¿sí? Así, en la Cristología de Juan, por ejemplo, se presenta la eternidad del Verbo, unido al acto creacional. Juan 1:3 dice,
todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si se fijan, esta frase de este texto del verso 3 usa dos hemistiquios. El primero, uno positivo, el segundo, negativo. El positivo, todas las cosas fueron hechas por él. Y el segundo, el negativo, el hemistiquio negativo, y sin él nada de lo que existe fue hecho. La primera frase introduce el adjetivo indefinido todo, expresado en neutro plural, que tiene la idea de totalidad, de ahí que se deba traducir como todas las cosas. Entonces, Cristo es presentado en la escritura como creador. Cristo es presentado también en Colosenses 1:15 como el primogénito de toda creación. ¿Pero qué significa esto? La construcción, en Colosenses 1:15, la construcción en el texto griego, al ser un predicado sin artículo, no se puede referir a origen, en el sentido de la primera criatura creada, como algunos dicen, sino a causa de toda la creación y razón de ser de la misma. Y Colosenses 1:16, el verso que sigue, dice, ahí el apóstol Pablo presenta a Cristo como la causa eficaz de la creación, en sentido de ser creador de cuanto existe. No hace distinción ahí entre cosas materiales, espirituales, porque simplemente usa una construcción con el artículo neutral y el adjetivo indefinido pant, que viene a significar todas las cosas, esto es, todo cuanto existe. Desde- todo cuanto existe, por él ha sido creado. Colosenses 1:16, lo puede ver. La preexistencia divina del Hijo de Dios. El texto griego de el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice así: en el principio era el verbo, en arjé, en el principio era el verbo. Ahí verbo traduce la palabra logos, que también se puede traducir como palabra. Dice, esa es la primera frase. En el principio era el verbo. La segunda frase. Y el verbo era o estaba con Dios, dice algunas versiones. Ahí pros se puede traducir era junto a o era hacia el Dios o hacia Dios. La segunda frase, entonces podemos traducirla así. El verbo era hacia Dios. O estaba, la idea ahí es que está dirigido hacia, ¿ya? Y la tercera frase que tenemos es, dice, la traducción Reina Valera dice, y el verbo era Dios. Y en el griego es un poco más enfático ahí y dice, literalmente dice, kai theos, es decir, y Dios era el verbo, en hologos. Entonces, así empieza el griego, kai theos en hologos, es decir, y Dios era el verbo. Examinemos un poquito esto, este primer verso de el Evangelio de Juan, Juan 1:1. En el principio era el verbo, primera frase, segunda frase, y el verbo era con Dios o hacia Dios o estaba junto a Dios. La tercera frase, y Dios, literalmente dice el griego, era el verbo. Y enfatizo esto porque no es correcto poner un artículo indeterminado un en la tercera frase de este texto. No es correcto, porque ahí Dios también está como una especie de sustantivo propio. Entonces, es impropio ponerle un adjetivo indefinido. Aparte que no existe en griego, ¿no? Todos sabemos eso. No existe en griego. En griego solamente existen los definidos. El, la, los, las. ¿Ya? Pero el una, eso es, los intérpretes cuando traducimos algunos textos, a veces es necesario para ponerlo, para entender la idea. Pero en este caso no se puede, porque iría delante de un sustantivo, podríamos decir, propio. Entonces, estaremos quebrantando una regla de traducción, ¿ya? O gramatical.
Entonces, no es propio ponerle una ahí. ¿Ya? Entonces, veamos la primera frase. En arjé, en el principio. Esta frase nos retrotrae a Génesis capítulo 1:1. Bereshit bara Elohim. Es decir, en el principio creó Dios. Sin embargo, debe notarse aquí que principio aquí no tiene que ver directamente con el comienzo del universo, sino que exige que se considere como una existencia anterior a él, un existir antes de todo, un existir eterno, puesto que antes de la creación, ¿qué existe? Solo Dios, que vive eternamente y por sí mismo. ¿Ya? Él dice, después de decir en el principio, dice era. Ahí eh, la palabra griega era, que es el imperfecto de indicativo en voz activa del verbo ser, era, pone de manifiesto una existencia continuada en una determinada manera. No vino a ser en algún momento, no es la idea de lo que está diciendo ahí. En el principio podríamos decir ya estaba o ya existía, ya era, no vino a ser. Entonces, ya era poder, y antes de la creación, recuerde que el tiempo está ligado a la creación. Cuando la creación comienza, comienza el tiempo, pero antes de la creación, lo que hay es solo Dios en su eternidad. Entonces, cuando dice, en el principio era, en ese principio ya estaba, podríamos decir, ya era. Esa es la idea, ya era el verbo. Él estaba en un, fuera del tiempo, antes del tiempo, en la eternidad divina. Eso es lo que está diciendo ahí el uso de ese verbo ser en imperfecto. ¿Ya? Entonces, no vino así en algún momento. Así fue eternamente Dios. No podemos nosotros imaginarnos la eternidad. Nosotros concebimos el tiempo, pero fuera del tiempo, el fuera de tiempo no lo podemos conseguir. Es la eternidad. La eternidad no es tiempo, no es estar dentro de un tiempo. La eternidad es un constante. Agustín decía era un eterno presente, siempre, exactamente igual, sin principio, sin final. ¿Ya? Y luego la tercera frase enfáticamente dice, Dios era el verbo. Es decir, en el principio era, ya existía el verbo. Y el verbo estaba junto o hacia, frente a Dios. Y este verbo que estaba frente a Dios era Dios. Y Dios era el verbo. ¿Ya? La segunda oración de la cláusula es proposicional. Expresa la situación del verbo en relación con el Padre. Estaba frente, ¿no? Por eso digo frente. Debe notarse que el uso del artículo determinado jo, el, que precede al sustantivo logos, se trata aquí, en realidad, lo que está apuntando es hacernos notar que es un logo divino. Juan pretende hacer notar una distinción entre el verbo y Dios, que sería el Padre. Porque luego, ¿por qué entre el verbo y el Padre? Porque en el contexto, este logos es el que se hace hombre y se transforma en hijo de Dios. Por lo tanto, el theon, el Dios que aparece en el verso 1, necesariamente nos está hablando del el Padre. ¿Ya? Entonces, por eso aquí dice Juan, en el principio ya existía, y este estaba frente a frente, el verbo estaba frente a frente con el Padre, o dirigido hacia él, junto a él, pero en una especie de relación. Eso nos habla el prosai de hacia o junto a, de relación, frente a frente, podríamos decir, ¿no? Y este es el Hijo. Por lo tanto, el Dios al cual está frente el Logos es el Padre, necesariamente. Pero existencia eh, personal del Hijo de Dios. Y aquí entramos a otro tema que tiene que ver con la personalidad. Después profundizaremos en los conceptos teológicos de persona, naturaleza, etcétera. Por ahora vamos aquí amasando algunas ideas. Jesucristo o el Hijo es verdadero Dios e Hijo de Dios
por esencia. Veamos esa frase tenemos que nosotros dejarla grabada. Jesucristo es verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. Es lo que descubrimos con lo que explicamos anteriormente. Ahora, veamos la preexistencia personal del Hijo de Dios. La preposición griega pros, que estábamos hablando que se puede traducir junto a o en dirección a, indica que el logo estaba junto a o con Dios, no en o dentro de Dios. No. Juan tiene un meticuloso cuidado de distinguir sin dividir. Es decir, estaba en relación con él frente a frente. Es una proximidad interna, íntima, de persona a persona en su vida ad intra. El Padre y el Verbo no se distinguen por esencia, es decir, ad se, por esencia, cualidades, atributos. No. Sino solo por la respectiva relación entre ellas que las constituye al oponerse frente a frente, ad alium, a otro. ¿Ya? Entonces, la distinción no es ad se de la esencia, porque es una esencia, sino la distinción es ad alium. ¿Qué quiere decir esto? Que es por la respectiva relación de uno con el otro. El logos es una persona distinta del Padre. Ahí el Padre es Theon, Theon, eh, Dios. Esto se infiere de que el logos estaba junto a Dios. Y eso es natural. Cuando algo está junto a algo, es porque ese algo es otra cosa distinta del que está acá. Pero aquí tenemos que tener cuidado de no dividir, sino distinguir, porque es una esencia, sin embargo, dos personas. Vemos que estaba junto a el Logos, la segunda persona de la Trinidad, estaba junto a Dios, que es la primera persona de la Trinidad, el Padre. ¿Ya? ¿Y por qué sabemos esto? Porque en el verso 14, ahí en el verso 14 del mismo capítulo 1 de Juan, ahí nos habla de que el Logos es el unigénito del Padre, el Hijo único del Padre. El Logos es persona divina. El apóstol concluye este denso versículo escribiendo literalmente, y Dios era el verbo, con lo que hace una afirmación definitiva sobre la deidad del verbo, mediante una forma gramatical simple, pero completa. Es súper simple lo que hace ahí, escribe Juan, pero es tajante, es completa, no necesita agregar nada más. Primero afirma que el verbo era en el principio, ya estaba, que estaba en relación con Dios y es, por lo tanto, necesariamente Dios. Y eso es lo que nos dice Juan en este primer texto del capítulo 1. ¿Ya? Bueno, la verdadera divinidad del Logo se infiere también por los atributos divinos que se le aplican, como el tercer creador del mundo, de todas las cosas, en el verso 3, etc. Entonces, esto es que el Hijo existía como persona en la eternidad. ¿Ya? La divinidad del Hijo de Dios. Para comprobar la divinidad del Hijo de Dios tenemos varios textos. Podemos acudir a Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Juan 10:38, donde nos dice, pero si las obras que hago, creed a mis obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sin embargo, son dos distintos. Juan 20:28. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. La forma en el texto griego es clara y concordante con la forma castellana y no tiene alternativas de lectura en otros manuscritos, por sea. El uso del nominativo con artículo es la forma que se utiliza muchas veces tanto en el griego clásico como en la koiné para la construcción del vocativo. Es una confesión de fe lo que está haciendo ahí Tomás. Jesús es Señor y es Dios. Porque dice Tomás, Señor mío, Dios mío. Ahí está. Esa construcción en vocativo es una confesión de fe que está haciendo Tomás. Puede leer usted también Romanos 9:5, Hebreos 1:8, ¿ya? Juan 9:39, donde se le adora. Entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Mateo 28:9, y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron.
Y ciertamente otras personajes en las escrituras jamás permitieron ser adorados. ¿Ya? Y por último vamos a ver la encarnación del Hijo de Dios. Encarnación del Hijo de Dios es una doctrina fundamental de la fe. Veamos eh, 5 puntos sobre la encarnación. ¿Ya? Primero, ¿cuándo fue la encarnación? Y respondemos esto en contextos bíblicos. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo establecido por Dios. ¿Dónde? Miqueas 5:1 dice, pero tú, Belén, Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Mateo 2:1 confirma esto cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿Dónde? Belén. ¿Cómo fue la encarnación? Isaías 7:14 dice, aquí una virgen o muchacha puede ser traducido también. Hay una discusión ahí, pero en realidad no influye mucho en cómo entendemos esa diferencia entre virgen o traducir muchacha. Dice que una virgen o muchacha concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, antes que se juntasen, traducido al hoy sería una especie de que están de novios, a portas a casarse, ¿ya? Eh, Están de novios a portas de casarse. Con la diferencia que en Israel, cuando ya se estaba de novio a portas de casarse, era serio el noviazgo. No era algo que se diera a las personas, sino que era casi como un matrimonio, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Era tenía un rigor ahí donde se le daba un valor casi como matrimonio. Por lo tanto, estaban en esta etapa. Por eso dice antes que se juntasen, Mateo 1:18, ¿ya? Estaba desposada antes que se juntasen. Estaba a puertas de concretar el matrimonio, ¿ya? O sea, yo que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, eh, en un momento José, nota que María había concebido, pero esta dice Mateo del Espíritu Santo. Entonces, claro, ellos están, digamos, casi casados, solo les faltaba completar el paso, ¿no? Juntarse. Pero dice Mateo específicamente, antes que se juntase, o sea, precisamente antes, ella quedó embarazada, en términos actuales, del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Mateo 1:21 dice lo siguiente, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el para qué? Para salvar a sus pueblos de sus pecados. Galatas 4:5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Eh? Por nuestra salvación bajó y se encarnó y se hizo hombre. El credo de Nicea. Ahora, ¿era necesario la encarnación de parte de Dios? No necesariamente. Ahora, ¿era necesario que fuese la encarnación el método para salvarnos? En este tema ya eh, hay que acudir a los pensadores, por ejemplo, Tomás de Aquino y Agustín. Ambos postulan que Dios podría habernos salvado de otra manera, ciertamente, de la manera que él quisiese, o que estableciese, o que decretase. ¿Ya? Pero sin embargo, el hecho de a nosotros constituirnos y crearnos como imagen, ya es podríamos decir, una especie de asiento para notar que Dios ya tenía un plan establecido para salvarnos de esta forma, como eh, encarnándose. ¿Ya? No había,
necesidad de parte de Dios de encarnarse, pero Él lo hace por su gracia y su propia voluntad que nos ama, ¿ya? Él decide salvarnos y Él decide que se haga por medio de la encarnación. ¿Por qué? Primero porque Él fue creando todo este plan magnífico para la salvación de los seres humanos. Y segundo, y aquí viene, ¿por qué era necesario? Porque el hombre es una necesidad humana, completa, absoluta de redención. El hombre caído no podía redimirse a sí mismo, como dicen los teólogos, ¿no? Ni per vim naturae, ni per litteram, legis Mois. Es decir, ni por cualidades humanas, ni por esfuerzo humano, o por capacidad humana, podríamos decir, ni por la ley de Moisés. Es decir, ni los gentiles podían salvarse, ni los judíos tampoco. ¿Ya? Entonces hay una necesidad absoluta de redención por parte de nosotros, seres humanos. ¿Y qué es la encarnación? Simples palabras, utilizando el texto de Juan 1:14 a el llegar a alcanzar a ser verdadera carne por parte del Logos. Dice, Kaijo Logos, Sar Eneto. Y la palabra llegó a ser carne. Y la palabra literal, carne, llegó a ser. Entonces, esto es encarnación. Cuando la segunda persona de la Santa Trinidad es enviada por el Padre y por obra del Espíritu Santo, asume en el vientre de María una naturaleza humana. Bien, amigos, esta ha sido la primera clase. Y en la segunda clase vamos a tratar otros temas más sobre cristología. Así que les dejo cariñosamente invitado, no se pierdan la segunda clase. Que Dios les bendiga.